Que ya estamos en contacto con nuestros amigos que, habitando en estos momentos la fría Mar del Plata, se han comunicado con nosotros para hablar sobre una nueva ley de discapacidad. Y estamos mencionando nada menos que a Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, Mario. Daniel, buenos días, Mario, ¿cómo están? Bien. Bien dijiste, bien frío. Me imaginé porque acá hace mucho frío. ¿Qué temperatura están sufriendo ustedes allá? 6 grados, 4 décimas de temperatura, pero la sensación térmica, que es lo que realmente se siente, es mucho más baja. Upa, y a esta hora del mediodía. Sí. O sea el frío oceánico. O sea que a las 6 de la mañana debería estar bajo cero, prácticamente. Y prácticamente sí. Tuvimos, creo que 1 grado bajo cero. Mamita, y bueno, ¿qué va a ser? Pero la ciudad es tan hermosa, es tan linda Mar del Plata, que yo me bancaría pasar los inviernos, si fuera necesario, para que llegada la primavera y entrado en los veranos podamos disfrutar de la vida como en muy pocos lugares del mundo. Pero bueno, vayamos al tema que nos han invitado a charlar ustedes. Hacia una nueva ley de discapacidad, ¿es necesaria o solo una acción proselitista? ¿Por qué no nos cuentan de qué se trata la nueva ley de discapacidad, que nadie sabe de qué se trata? Ese es el gran misterio. Sí, Mario, es hacia una nueva ley de discapacidad, es el título que pone el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad para el desarrollo de lo que supuestamente sería todo un trabajo de debates y demás para hacer una nueva ley de discapacidad. Recordemos que tenemos la ley 22431 del año 81, que el gobierno plantea que es una ley muerta y que hecha por un gobierno fascista y demás. Y bueno, nosotros planteamos que en realidad la ley muerta es una ley muerta porque todos los gobiernos la han dejado morir, que lógicamente no decimos que una ley del año 81 tranquilamente tiene que ser ayornada, pero convengamos que si la ley se cumpliera, posiblemente no estaríamos hablando de esto. ¿Por qué? A ver, lógicamente que 81 era plena dictadura militar, previo al desembarco en Malvinas, de manera que los tipos estaban estables allí. Lógicamente que pasaron muchos años y ayornarla parece correcto, pero vos decís que ni se cumplió esa ley, ni hubo una legislación nueva. Claro, hubo leyes complementarias. Nosotros lo que decimos es que obviamente es necesaria una ley superadora de esa. Coincidimos en que es una ley que, al haber sido dictada bajo un gobierno de facto, carece de legitimidad. También decimos que ¿por qué motivo Argentina dictó la ley 22431? Porque ese año fue el año internacional de las personas con discapacidad, se decía del discapacitado en aquel momento, declarado por Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que en el año 79 fue el año internacional del niño? Bueno, el año 81 fue el año internacional de las personas discapacitadas, según se decía en aquel momento. Ajá. Los países miembros de Naciones Unidas se pusieron a tiro y en ese sentido Argentina dictó ese decreto ley. Bien, como dice Rodrigo, la realidad es que ese decreto ley se ha cumplido poco. Obviamente que hay términos que no se ajustan a la nomenclatura actual, hay conceptos que deben ser cambiados. Ciertamente esa ley está encuadrada dentro de lo que es el modelo médico hegemónico, como se dice, y que hay que ponerla a tono con el modelo social de la discapacidad. Pero por encima de esa ley está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y como la Convención tiene rango constitucional, esto hay que remarcarlo, todo el sistema jurídico debe interpretarse en función de la axiología expuesta por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya hemos explicado en este programa
lo del modelo social, así que hoy no, pero otro día vamos a volver a hacer hincapié en esto. Pero es interesante lo que vos decís, es decir, cuando en la reforma constitucional de 1994 los tratados y pactos internacionales se incorporan con jerarquía constitucional a nuestra Constitución, lógicamente que por un lado le dan una jerarquía superior a las leyes incluso, pero exigen, cosa que no siempre se hace de un día para el otro, pero ya pasaron muchos años, exige que se adapten las leyes a los nuevos tratados de jerarquía internacional. Esto es lo que no se hizo. Esto es lo que no se hizo. Bueno, en ese sentido es, como bien marcaba Rodrigo, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, habla de hacer una nueva ley y demás, y para eso se propuso una serie de encuentros, que acá le voy a pasar la posta a mi compañero y después volvemos, para tratar esa ley, esa reforma. Acá en Mar del Plata ese encuentro tuvo lugar el viernes 10 de junio, acá en la Facultad de Psicología, en la que dispusimos de 2 horas para debatir algo muy complejo. Ahí te paso la posta, Rodrigo, así me calmo un poquito. A ver, Rodrigo Romero. La idea era, bueno, se llama Foro de Participación Ciudadana. Ustedes saben cómo son estas cuestiones de los foros de participación ciudadana, donde uno termina dándose cuenta que en realidad nos llamaron para... Es como una suerte, termina siendo como una suerte de teatro todo esto. No hay, ellos dicen que no tienen un anteproyecto de la ley, de la nueva ley que quieren implementar. Tenemos entendido que quieren implementar esta nueva ley antes de las elecciones, con un claro objetivo proselitista. En este foro que iba a estar el director de la ANDIS, Fernando Galarraga, no estuvo, porque bueno, se había dado la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID. Estuvo la diputada Victoria Tolosa Paz. En realidad no hubo una lista de oradores, o sea, si bien hubo una lista de oradores, los procesos para anotarse fueron bastante poco claros. De hecho, nosotros nos anotamos un ratito antes porque habíamos quedado en juntarnos con una de las personas que trabajan con Victoria Tolosa Paz, y por eso nos anotaron, y hubo muchas personas que no pudieron anotarse para hablar. En realidad, quienes hablamos de temas específicos de aportes específicos a una posible nueva ley, fuimos Fernando Letelle, que es el presidente del Comudis, Carlos Matos, podría decir que la Colo, que es una mujer de una institución de acá de Mar del Plata, de Darmás, y yo. Lo demás fue catarsis, porque la gente necesita hacer catarsis de situaciones que realmente les aquejan, ¿no? Y demás, pero lógicamente no era un espacio para catarsis, pero tranquilamente les convenía a estos organizadores hablar, dejar que se produjera la catarsis de situaciones muy complejas que viven las personas con discapacidad, los familiares y demás. Empezó 1 hora más tarde, no tuvimos ningún anteproyecto, y realmente estuvimos ante un acto partidario proselitista, donde hasta se presentó un pin de la diputada con la B de Victoria y
y la imagen del perfil de Evita para su campaña política. Realmente nos dio mucha bronca porque nosotros íbamos a debatir la posibilidad de una nueva ley y qué era lo que tenía que tener esa nueva ley. Rodrigo, también este retraso hizo que, por ejemplo, personas de prestigio como la arquitecta Nora de Marchi, de acá de Mar del Plata, que está al frente de la Cátedra de Accesibilidad en la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del Consejo Municipal de Barreras, se tuviera que retirar, es decir, que gente de valía que no pudo realmente participar por ese detalle. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que la ANDIS debería haber planteado 8 puntos, pero que no es 8 o 10 puntos, y no estamos hablando de bajada de línea, porque ese concepto realmente nos parece abyecto, como poco. No se trata de bajar línea, de ninguna manera, pero sí establecer marcos de referencia para un debate. Entonces, lo que se debería haber hecho es promover el debate de esta nueva ley con 8 o 10 puntos que sean el marco, que teniendo en cuenta las distintas clasificaciones para poner para problematizar la situación y discutir, hablar del modelo, donde inclusive hasta el modelo económico del que tanto venimos hablando pudiera entrar en debate. Y para ello se debería haber utilizado la regionalización del país, contar con las instituciones de base de y para personas con discapacidad. Se podía haber utilizado, por ejemplo, la regionalización propia de lo que era la CONADIS en su momento o alguna otra, hacer plenarios locales, regionales, y en un plenario nacional final, algo parecido a lo que pudo haber al Congreso Pedagógico, ahí sí sacar un proyecto consensuado que fuera después al Congreso y tendría realmente la legitimidad y la legitimación. Ahora, ¿qué pasa? Esto te lleva por lo menos 2 años. Claro, en un plazo no menor de 2 años. No menor de 2 años. Entonces acá lo que evidentemente hay una mezquindad en cuanto a manejar tiempos electorales, porque resulta que después nos enteramos, publicado por la agencia Telam, que en el mes de agosto ya se va a presentar el proyecto. Entonces, o bien, o el proyecto ya está hecho y no lo conocemos, lo cual es grave, o el proyecto no está hecho y van a sacar algo recalentado, apurando el asado, lo cual es más grave también, ¿no? Claro, porque en realidad es poco serio. Porque en realidad, primero nosotros planteamos que en realidad, como siempre decimos, la discapacidad tiene un carácter transversal a todos los temas. Claro. Entonces, la realidad es que nosotros tuvimos ya o tenemos una ley de discapacidad. Pero lo que debería ocurrir es que a partir de eso, todas las leyes de todos los temas deberían tener su apartado o su parte de discapacidad. No una ley específica de discapacidad, sino que la ley laboral, la ley comercial, la ley, cada una de las leyes deberían plantear el tema de la discapacidad. De esa forma podríamos decir que ocurre la transversalidad de la discapacidad. Es muy inteligente esto que acabas de decir, pero yo de todas formas desde el punto de vista, yo entiendo perfectamente, porque lógicamente uno transita hace tantos años la política argentina, lo que se pone, hay que sacar votos, entonces los distintos temas hay que abordarlos, aunque sea de mentirita, como el ingreso básico universal, que se abordó de mentirita, porque se dijo que exacto. Sí, que todo era de mentirita, y después nos olvidamos y pasó la ola, y la idea es que no sean banderas que se pierdan, aunque no haya ninguna voluntad de ejecutarlas. Pero me parece, yo les voy a hacer una propuesta a ustedes. La ley de 1981 está firmada, les recuerdo a los oyentes, por Jorge Rafael Videla, por José Alfredo Martínez Dios, por Jorge Fraga, por Albano Arguindegui, por Lerena Amadeo y por Yamil Reston. Evidentemente es una vergüenza que esta ley con estas firmas esté vigente, pero lo que sí ustedes pueden hacer es un procedimiento más pequeño y más expeditivo y ustedes mismos elaborar un proyecto de ley que sea enviado a la Cámara de Diputados, por ejemplo,
e introducido por mesa de entradas y que lo tome algún diputado. Es que Mario, justamente coincidimos en todo lo que vos decís. Es una vergüenza esas firmas, es una vergüenza algunos postulados de aquella ley, pero por ese motivo es que se debería haber respetado lo que son las deliberaciones de base. Por eso ponía el ejemplo del Congreso Pedagógico, y no hacer esto así entre gallos y medianoche, porque es un tema muy profundo, y se dijeron cosas muy inexactas que tenemos que marcarlas. Por ejemplo, una de las cosas que se dijo es que han llegado mujeres a la temática de la discapacidad para poder hacer cumplir lo que finalmente el sector quiere. Esto es lisa y llanamente una clara falta de respeto hacia nuestra compañera Gabriela Troiano, agrimensora, persona con discapacidad que ocupó una banca en el Congreso de la Nación, que ocupó también un lugar preponderante en todo lo que tiene que ver algunos proyectos de leyes y legislación, como el Tratado de Marrakech en temas de discapacidad, que estuvo en la comisión de discapacidad del Congreso de la Nación. Es decir, se vino inclusive a desconocer luchas y trabajos de compañeras y compañeros nuestros. Parecía que la temática de la discapacidad está viviendo un momento inaugural y fundacional, lo cual implica ningunear a todas las personas e instituciones que vinieron trabajando desde antes. Por eso insistimos, la ANDIS está todavía a tiempo. Si quieren hacer las cosas bien, están a tiempo de rebobinar, barajar y dar de nuevo, y establecer este mecanismo que veníamos planteando con Rodrigo, y desde acá de Mar del Plata, junto con Fernando Letelle, también compañero nuestro, que es presidente del Consejo Municipal de Discapacidad, para que se hicieran las deliberaciones correctas, es decir, y que además tenga la legitimidad de todo el grupo, porque si hay un tema que debe ser verdaderamente política de Estado, es el tema de la discapacidad, como lo hemos planteado nosotros desde acá en nuestro espacio político, ¿no? Pero si fuera... Yo quiero decir otra cosita. Digo, sí. Como dice Mario, es una vergüenza que tengamos hoy una ley firmada por estas personas, ¿no? Todavía vigente. Pero hay una vergüenza peor, que no se cumpla. Mira vos. Bueno, pero yo creo que yo les hago esta propuesta de que ustedes trabajen en un texto que pueden tomar esa vieja ley y pueden buscar cómo estructurar un nuevo proyecto. Lógicamente está todo lo que es comparado, toda la legislación comparada, que es ver qué es lo que dicen sobre el tema otras leyes en otros lugares del mundo, y que ustedes tomen la iniciativa de hacer un proyecto de ley. Mientras, lógicamente, el Estado dilapida recursos, tiempo, y avanza poco y nada, creo que lo expeditivo en este caso puede ser realmente una propuesta concreta y puede abrir una perspectiva distinta de debate, sobre todo si empieza a recorrer las redes y los medios. Ahí escucho alguna interferencia. Sí, es la computadora que ya la silenciamos, que estaba el lector de pantalla que a veces habla solo, Mario, ya está arreglado el tema. Bueno, pero ¿se escuchó lo que yo dije? Perfecto. Sí, porque me parece que ustedes pueden hacerlo, y me parece que están en alta capacidad para hacerlo, que conocen la temática como pocos, que la han expuesto en reiteradas oportunidades, que la tienen intelectualmente abordada, que conocen la historia. Es decir, tienen condiciones que yo creo que deben superar con holgura a las de cualquier funcionario, y por tanto tienen, creo yo, que la posibilidad de hacer un proyecto, y después le damos manija a ese proyecto que va a tener tiempos no electorales, sino los tiempos que corresponda en función de la propia problemática y la solución a los problemas concretos. No puede pasar todo por lo electoral. Esto es lo que deberían entender los gobiernos. No, claro, o sea, es decir, por eso una de las cosas que planteamos con Rodrigo y también con Fernando Letelle acá,
algunas de las propuestas que nosotros tuvimos en campaña las pusimos ahí, en el bien común, o sea, no nos guardamos el as en la manga, como se dice vulgarmente, para otras campañas, Mario. Cuando vos estuviste acá, una de las cosas que nosotros hablábamos en aquel cierre era justamente redefinir a través de la legislación el concepto de lo público para ponerlo a tono con la convención, es decir, que no se puede, que todo aquel espacio que no es accesible ya no se puede considerar público. Una de las cosas que planteó Rodrigo justamente fue separar claramente los perfiles del cuidador, el perfil del asistente y el perfil del acompañante terapéutico. Por el caso, por ejemplo, de Rodrigo o en mi caso, nosotros no necesitamos acompañantes terapéuticos, pero sí lo que es el tema del asistente, algo en lo que viene trabajando la compañera Gabriela Troiano dentro del Movimiento de Vida Independiente. Hicimos propuestas concretas. Realmente no vimos del otro lado la misma generosidad en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen? Pongamos en común, debatamos, hablemos claramente. Eso es lo que faltó. Por eso, y lo que dice la arquitecta de Marchi, que es sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios por no cumplir la ley, que es un tema importantísimo en una nueva legislación. No puede ser que los funcionarios y las instituciones sigan desconociendo la ley, porque si no podemos hacer una nueva ley, 2 leyes, 3 leyes, pero si no se cumplen van a ser leyes muertas. Así es. Sí, el tema de la inflación legislativa. Realmente es una idea, lo que se me ocurre en este momento, Mario. La verdad es que entrevistar a la arquitecta de Marchi también en una de estas columnas sería realmente muy importante. Es una de las personas de más experiencia en la Argentina y que maneja el tema de la accesibilidad no solo en la cuestión física, sino en lo que es el lenguaje accesible, teniendo en cuenta la cuestión de las personas los mayores adultos. Bueno, esta gente de valía, esto no lo va a decir Rodrigo, lo voy a decir yo, ¿sí? El hecho de haber arrancado 2 horas más tarde, o 1 hora y media más tarde, significó que, por ejemplo, el arquitecta de Marchi no pudiera estar, y significó también que Rodrigo, en su silla con movilidad eléctrica, tuviera que volverse a su casa, para el lado del puerto, bajo la lluvia y en plena noche. Tremendo. Dato que si hablamos de cuestiones inclusivas tenemos que tener en cuenta. No importó que se retrasara el debate y no se tuvo en cuenta los problemas de movilidad de compañeros con discapacidad y compañeras con discapacidad, lo cual, bueno, prácticamente uno no deja de pensar que tratemos de pensar que no hubo mala intención, porque si no, realmente fue un acto demagógico. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido. Creo que es mucho y muy importante lo que han dicho, así que lo vamos a segmentar para que se pueda difundir. Le mandamos un fuertísimo abrazo y la continuamos en cualquier momento. Y me comprometo a hacerle una entrevista a la arquitecta de Marchi, y si ustedes me pasan el contacto. Perfecto. Muy bien, Mario. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para vos, para Daniel, para toda la gente de la radio. Igualmente para allá. Saludos.